Mañana, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos, hermanos, los domingos por la mañana tratando de estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, el Evangelio maravilloso de Juan. Ya hemos pasado, hermanos, por el capítulo 1, donde Jesús se presenta como el Verbo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y después, hermano, vienen cosas nuevas. A esto le llamamos buenas nuevas, buenas noticias. El Señor creó un vino nuevo en el capítulo 2. El Señor va a crear un templo nuevo, también el capítulo 2. El Señor le habla en el primer diálogo con una persona, a Nicodemo, pues de la vida nueva. Algo que Nicodemo no conoce, no entiende, el nuevo nacimiento. También el capítulo 3, vimos la semana pasada, de judíos, viene Juan el Bautista y llega el gran maestro, que es Jesucristo, un nuevo maestro. Todo es nuevo, hermano. Nos presenta el Evangelio de Juan, cosas nuevas que fueron poco a poco, hermanos, siendo elegidas y a través del Espíritu Santo fueron escritas. Y hoy vamos a ver pues la religión nueva, que es el caso de Jesús y la mujer samaritana. Todo es nuevo, hermano, y todo esto ya le pertenece a la iglesia. El vino, hermanos, en la Biblia es el símbolo del gozo, símbolo de la alegría. Y la iglesia, hermanos, lo tiene como el fruto del Espíritu. Y no solo como el fruto, sino también por lo que es. El perdón produce gozo, la salvación produce gozo. Ser la esposa del Mesías, del Cristo, produce gozo. Tener una esperanza en el cielo produce alegría. Todo ello, hermano, es el vino nuevo. El nuevo templo, hermano, pues es la iglesia misma, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza, y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero también lo fue el templo, hermano, en el mismo cuerpo físico, literal de Jesucristo. La vida nueva, pues es la que hemos experimentado todos. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y pues estamos aquí, hermanos, sentados, abriendo nuestras mentes y corazones para que el Maestro nos hable a través de su palabra, y usa al gran Maestro, que también es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 4. Los ejemplos, hermanos, que se ponen en Juan son muestras o manifestaciones de el amor de Dios en la cruz. Pero no solamente, hermano, en la cruz, sino también, hermanos, en la vida diaria, en el camino, en el andar, cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra. Vamos a ver, hermano, este caso de la mujer samaritana. Esta mujer tiene, hermanos, un encuentro con Jesús, o más bien Jesús tiene un encuentro con ella. Y llega, hermanos, Jesucristo a hablarle de algo tan importante que es el agua viva, el agua del alma, el agua espiritual. También, hermano, le habla y vence algunas barreras de su tiempo, algunas tradiciones. Y lo que viene, hermanos, a hacer Jesús con esta mujer es enseñarle algo, hermanos, que pues nosotros lo podríamos percibir y podríamos entenderlo en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando dice el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Desde el Génesis, hermanos 1, 2, Jesús le va a revelar a esta mujer una verdad maravillosa, que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, y que viene una nueva era donde ya no va a ser ni Jerusalén ni Samaria, sino en cualquier lugar donde se le crea, se le adore. Entonces el Padre va a buscar a esos adoradores y bueno, va a habitar dentro de ellos. Vamos nosotros a ver algunas cosas que tienen que ver con estas verdades, pero es un relato, es una historia y tenemos que leerla, hermanos, para entenderla. Vamos entonces a leer los primeros, del 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Salió Jesús y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Dios bendiga su palabra. Hay cosas, hermanos, que nosotros vemos en estos versículos, y cuando nosotros leemos la primera, segunda carta de Juan, nos damos cuenta que ya allí se está, hermanos, pues debatiendo o haciendo, hermanos, diciéndole a los lectores que si alguno niega que Jesús ha venido en carne, él es el anticristo. Bueno, hermanos, qué mejor ejemplo para hablar de la humanidad de Jesús en estos versículos. Dice que Jesús, hermano, venía cansado del camino. Él tenía un cuerpo como nosotros. Él venía, hermanos, él venía, hermanos, cansado del camino de Galilea, hermanos, a Judea, y tenía que pasar por Samaria. Los que, hermanos, explican estas cosas en el tiempo de Jesús, dice que eran 6 días de camino. Lo que costaba llegar de Galilea sería el norte, a Judea el sur, y Samaria estaba en medio. Bueno, hermanos, aquí nosotros podemos ver a un Jesús real, a un Jesús hombre, como él lo dijo en el 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un Cristo que se cansa, humano. Era, hermanos, las 12 del día, el pleno sol. Además de ello, hermanos, él ya había mandado a sus discípulos a la ciudad de Samaria a comprar algo para comer. Él se quedó sentado o descansando junto al pozo, hermanos, de Jacob. Y esto, hermanos, es algo que la historia, pues, hermano, tiene muchos recuerdos, ese pozo, pero el Señor Jesucristo está ahí. Él tiene hambre, Él tiene sed. Y Él, hermanos, le dice a esta mujer: pues dame de beber. La mujer traía un cántaro, hermano, y se aventaba los pozos, lo conocemos nosotros. Entonces se sacaba el agua y se ponía en el cántaro. El Señor Jesucristo inicia, hermanos, la plática.
Pero cuando nosotros vemos a este Cristo más real, más humano, nosotros, hermano, nos ponemos a pensar, ¿cómo es que Él prefiere evangelizar? ¿Cómo es que Él prefiere enseñar? ¿Cómo es que Él prefiere predicar? En vez, hermanos, de Él comer las cosas físicas. Bueno, en el relato, hermano, más adelante regresan los discípulos. Y en el versículo 31 al 38 dice la palabra del Señor. Ponle ahí para que corra. Ahí está, gracias. Dice ahí el 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Ya regresaron, hermano. Ya están comiendo. Ya se hizo la oración por los alimentos. Y ahora están rogándole a Jesús que coma. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo no sé, hermanos, si tú alcanzas a ver lo que Jesús está, hermano, expresando en este versículo. Señor, come. Venimos en ayunas, venimos caminando, tenemos sed. Mira, come, ahí está todo puesto en la mesa. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿O es que alguien le trajo de comer? No, él no ha comido. Para Jesús su delicia, su satisfacción, hermano. Para Jesús su placer, como cuando tú te sientas a comer el platillo favorito y tú lo disfrutas en ese placer, y si lo llegas a disfrutar con hambre, pues más placer le agrega. Una satisfacción de llenarse, de saciar el hambre y la sed. Para Jesús es eso, hacer la voluntad de Dios. ¿Te imaginas que si para nosotros fuera lo mismo, hermano? Que fuera un placer hacer la voluntad de Dios. Que fuera, hermano, una delicia poner la otra mejilla, aguantar y perdonar el agravio. Que fuera una delicia caminar la milla extra, crucificarnos, cargar nuestra cruz cada día. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Eso, hermano, es lo que hace Jesús. Yo tengo una obra, yo tengo una misión. Y la misión, hermano, es ganar almas. Y Él dice, ustedes no saben que yo tengo otra comida. Y es hacer la voluntad de mi Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos pusieran a elegir entre tenemos mucha hambre, venimos cansados, entre comer tu platillo favorito o tu buffet o predicarle a alguien, hermano, ¿qué elegirías? Pues es obvio, ¿verdad? Las necesidades básicas. Elegiríamos, hermano, elegiríamos lo físico. Jesús no lo eligió. Él, hermanos, a través de su amor por el perdido, Él vence las necesidades humanas. Y no solamente aquí, hermanos, sino en muchas otras partes. Sigue diciendo Él, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? La siega es la cosecha. He aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. El Señor Jesucristo, hermanos, Él predicaba con un gozo y una naturalidad. En lugar de pensar en Él mismo y satisfacer sus necesidades naturales, pues Él, hermanos, venció el cansancio, el hambre, y para Él, hermanos, el hablarle a esta mujer, porque le va a empezar a abrir su corazón desde una petición de dame de beber hasta que no será este el Cristo. Para Él, hermano, esto era un gozo. Esto es un gozo. Y cuando los samaritanos vienen, hermanos, ya al final de este capítulo y creen en Jesús y lo hacen que se quede 2 días con Él, hermano, Él ya miraba todos esos campos listos para meter la hoz y cosechar. Ustedes dicen que todavía le falta. Ustedes le dicen que todavía no están listos. Ustedes dicen que no, pero Jesús dice que sí, que ya las almas están listas para que les prediquemos, para que reciban el Evangelio y para que vengan a su obediencia. El Señor Jesucristo, hermanos, ¿por qué lo hacía así? Bueno, podemos entender varias cosas. Cuando en Lucas 4, 1 y 2 nos dice el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, mira cómo lo dice Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. A lo mejor usted dice, bueno, si me ponen el buffet y ir a predicar, bueno, pues está bien, lo dejo y voy y predigo. Pero ahora aquí, hermanos, son 40 días y 40 noches. ¿Y cómo lo pasó Jesús? ¿Lleno de qué? Y eso es lo que necesitamos. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Si nosotros, hermano, nos llenamos del Espíritu, el amor va a ayudarnos para vencer nuestras necesidades. A veces el cansancio nos impide, el hambre, hermanos, o nuestra propia voluntad evangelizar. Pero Jesucristo, hermanos, para Él evangelizar, hablar la palabra era una comida que Él disfrutaba hacer con gozo, dice. Pero también, hermano, hay algunas cosas que aquí vemos. Estamos a 2000 años del relato, hay varias brechas. Entre una de ellas, hermanos, no solamente la del idioma, sino también la del tiempo y la de las tradiciones. En aquel tiempo la gente vivía diferente, pensaba diferente, se vestía diferente, creía diferente, especialmente los samaritanos. Hay brechas, hermano, y aquí podemos ver nosotros algunas tradiciones que el Señor Jesucristo pues rompió, literalmente las quebrantó. Dice Juan, ahora vamos del 9 al 15. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo:
Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, en el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Aquí tenemos ahora, hermanos, algunas cosas que Jesús tuvo que romper y quebrantar para poder, hermanos, ganar esta alma. Y no solo a esta alma, hermano, porque ella va a traer más samaritanos. Una de las cosas, hermano, era la cultura. Los judíos y los samaritanos no se hablaban, hermanos. Estaban peleados. Esas eran rencillas, hermanos, que sucedieron desde la división del norte. Israel sufrió una gran fractura donde Judá y Benjamín se quedaron al sur, donde estaba el templo, y al norte las 10 tribus, hermano, se perdieron. Hubo un general, Jeroboam, que él, hermanos, tuvo las 10 tribus y él puso un templo en Samaria. Había un templo en Samaria y había un templo en Jerusalén. Ellos, hermanos, no se hablaban y a la mujer le sorprende, ¿por qué me hablas tú? Tú eres judío. ¿Sería el acento? ¿Sería la ropa? Ella, hermanos, luego lo percibe. Entre nosotros no hay trato. Mujer, si tú supieras, es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero muchos no le conocieron. Si tú supieras quién es el que te pide de beber. El mismo Dios, hermano, que bajó y habitó entre nosotros y está allí, hermano, pidiendo agua. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Señor, no tienes con qué sacarlo. El pozo es hondo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dijeron? 38 años tiene y tú dices en construirlo que lo vas a construir. No es físico. Ella está pensando en agua física también. Y esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que entender mucho en la Biblia. A veces en la Biblia tenemos que interpretarlo de forma figurada, a veces de forma literal, a veces, hermano, de forma simbólica. Jesús está hablando de forma simbólica del agua viva y ella lo está tomando todo literal. Mira, si tú bebes de esa agua, ¿comemos para qué, hermano? Pues para volver a tener hambre, ¿verdad? Y tomamos agua también para volver a tener sed. Dice Jesús, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le voy a dar, el agua viva,
esa será una fuente que brote, hermanos, para vida eterna. Esta mujer lo entendió de una forma literal, pero es algo simbólico. ¿Y qué es el agua viva, hermanos? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Porque si lo está diciendo simbólico, tenemos que explicarlo. Lo maravilloso, hermano, de la Biblia es que se interpreta a sí mismo. ¿Qué cree usted que es el agua viva? ¿Y qué cree que es una fuente que salta, que brota para vida eterna? ¿Qué piensa usted? Cuando Él, hermanos, está más adelante, ya en el 7, Él nos dice qué es eso. Dice, en el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, gritando, hermano. Está todo el murmullo de la fiesta y se pone de pie y grita y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué dice? Oye, si Él te daría agua viva y que será una fuente que brote, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Ríos de agua viva. Y esto dijo, ¿de qué? ¿De qué estaba hablando Jesús con la samaritana? Del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Está hablando del Espíritu Santo y aquella está pensando en agua. Dame de esa agua para que yo no venga a sacar de este pozo, ya no tenga que andar dando vueltas. Está hablando, hermanos, de ese don precioso que se nos da cuando nos bautizamos. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? Ese don precioso, el don, el regalo de Dios del Espíritu Santo. Por eso le dice, oye, si tú conocieras lo que yo voy a dar, oye mujer, tú me rogarías que yo te diera de esa agua de vida. Él rompe la cultura, las tradiciones religiosas y le sigue diciendo, hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, hay varias frases, hermano, en el Evangelio, donde Juan revela pues la deidad, que Jesús es Dios. Y aquí, hermanos, Jesús mismo lo está diciendo. Jesús dijo, pues yo soy. Él dijo, el que habla contigo. Podríamos decirlo de otras palabras, yo soy el que está hablando contigo. El Mesías, el enviado de Dios. Las tradiciones, hermano, esclavizan a los hombres. Si Jesús hubiera seguido esas tradiciones, pues no le hubiera hablado. Porque no se hablaban, hermanos, los judíos y los samaritanos. Nomás volteate para el otro lado y sigue, llegó, te haces como que no la viste y te vas. Pero Jesús no hizo caso de ello. Es que el amor, hermano,
puede más que las tradiciones culturales y las tradiciones religiosas. Porque esta mujer, hermano, va a empezar a hablar de dónde vamos a adorar. Nuestros padres dicen que aquí en el monte Moria, en Samaria, y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Dónde vamos a adorar? ¿En un lugar u otro? Bueno, hermanos, el Señor Jesucristo aquí nos dice algo que para muchos, hermano, especialmente cuando venimos en un contexto, hermano, tradicional, de edificios grandes, de altas torres con campanas, y bueno, de una arquitectura gótica o barroca, antigua, pues eso es majestuoso, grandioso, y hay grandes construcciones. Y si vieras a un grupito, hermano, allí adorando bajo un árbol, a un grupito adorando allí a un lado de un río, a un grupito adorando bajo una chocita vieja, pues dirías, oye, ¿y esto qué es? Pues son los verdaderos adoradores. Los que ahora adoran al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Ya la religión nos iba a centrar en un templo, hermano. Siempre oímos que van a reconstruir el tercer templo, que Jerusalén, hermano, pueden construir lo que quiera, el cuarto, el quinto, ya Dios no está allí. Es más, nunca estuvo en un templo. Dijo Pablo en Hechos 17 que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es algo, hermanos, que el Señor hizo y venció a través del amor. Viene ahora el templo, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y sigue, hermanos, el relato del 16 al 23, y pues ahí llega el perdón. Como que si Jesús dijese, ya mujer no me has entendido, vamos a hablar de cosas que tienen que ver con tu persona. 16 en adelante. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí tenemos, hermano, ahora algo que Jesús, hermano, le dice a esta mujer. Esta mujer tiene pecados, hermano, doctrinales. O sea, tiene una falsa doctrina. Y la falsa doctrina es que está basada en la ignorancia. Ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué adoras el santo y la virgen? ¿Por qué vas a bailar a Chalma? ¿Por qué haces esa peregrinación?
¿Por qué le pones ofrendas a los muertos? Por ignorancia. Ignorancia, hermano. Ustedes adoran lo que no saben. Jesucristo viene, hermano, y va a perdonar todos los pecados doctrinales de ella, pero también todos los pecados, hermanos, morales. Va a haber, hermanos, inmoralidad en ella, porque el matrimonio, algo que debería de ser sagrado, un pacto entre dos personas que se aman hasta que la muerte los separa. Esta mujer se casó una vez y se divorció. Y se casó otra vez y se divorció. Bueno, 5 veces se ha casado. Y hay veces que hijos de los 5, ¿verdad? Y los registras en la escuela y este se apellida así, el otro se apellida así, este se apellida así. Bueno, es muy común aquí, hermano, en Estados Unidos que le pregunten el apellido de cada uno de sus hijos, porque a veces los apellidos son diferentes. Pero la situación no va hasta allá. La situación es de que ahora la samaritana no se casa. Esa está viviendo sin casarse. Puede ser interpretado esto. Con el que ahora vives no es tu marido, es que no te has casado. O también con el que ahora vives está casado con alguien más. Ese no es tuyo, es de otra. Como le pasó al rey Herodes, que le dijo Juan, no te es lícito estar con la mujer ¿de quién? De tu hermano. O sea, no es tu esposa, es la esposa de tu hermano. Pues la samaritana, hermanos, empieza a hablar de fe, de religión. Jesús le descubre todos sus pecados. Bueno, parte de ellos, ¿verdad? Porque pues tuvo que haber mucho más. Y la verdad, hermanos, aquí es que no solamente Dios busca verdaderos adoradores, sino también Él busca perdonar todos los pecados en Cristo Jesús. La mujer deja su cántaro, se va a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ver, hay un hombre que me ha dicho, cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Todo lo que he hecho o cuanto he hecho, ahí está el Señor revelándole, hermanos, la necesidad de la limpieza, del perdón, de la purificación de sus pecados. En este capítulo 4 vemos a un Cristo que busca al pecador y debe de ser un ejemplo para nosotros, hermano. Nosotros también debemos de buscar al pecador y hay veces ni siquiera tenemos que salir de la casa para nosotros encontrarnos con el pecador. Hay inconversos que necesitan ser convertidos. También, hermanos, Él los busca para perdonarle. Le revela su corazón, la mujer lo ve, hermanos, me ha dicho todo lo que he hecho, este es un profeta, este es el Cristo. Bueno, y Él la salva, hermano. Él la salva no solamente a ella, sino a muchos más. Dice el relato, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó con ellos 2 días y creyeron mucho, más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ahí está, hermano. Ahí está. Una salvada que comparte la noticia y ahora vienen muchos salvados. Y eso es, hermano, el modelo del evangelismo. Cristo nos salva para que nosotros compartamos nuestra historia y que nosotros también podamos ayudar a que se salven otros. Dijimos, hermanos, que estos estudios pues son 100% evangelísticos porque estamos estudiando un evangelio. ¿Cómo el Señor nos salva? Cuando creemos, hermano, en Jesucristo, cuando nosotros confesamos nuestra fe, nos arrepentimos y cuando venimos al acto del bautismo, entonces ahí el Señor lava nuestros pecados y nos perdona. Dice Miqueas 7, 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de su remanente? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y lo echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿No te gustaría que este día Dios agarrara todos tus pecados de mente, de acción, de omisión y los aventara al fondo del mar? Y que tú salieras de aquí sin ningún pecado, limpio y perdonado, y además de ello salvado. Si tú lo quieres hacer, pues entonces tú lo puedes hacer en este día. Busca hacer la voluntad de Dios, obedeciendo el Evangelio. Busca adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y busca reconciliarte con Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Tenemos 10 minutos de receso. Bueno, quieren tomar agua, ir al baño.